¿Cómo criar hijos fieles en un mundo hostil a los valores cristianos? Esta pregunta me la hace un padre, ¿verdad? Y yo sé que también es una pregunta muy sensible porque soy padre, ¿verdad? Y un padre cristiano, un padre creyente. Y yo creo que es una pregunta que a veces nos mantiene despiertos muchas veces por la noche, cuando vemos a nuestros hijos, en mi caso mis hijas, ¿verdad? Expuestas a tanta cosa. Y a veces que realmente hasta cuestionan lo que uno le ha enseñado. Esa es la ansiedad que se siente cuando los enviamos también al mundo afuera, a la universidad, por ejemplo. Es el miedo que surge cuando vemos a nuestros hijos, ¿verdad? O vemos a hijos de pastores que se alejan de la fe. Y uno piensa, si otros hijos de mis amigos pastores se han alejado de la fe, imagínate, los míos también están vulnerables, ¿verdad? Y son en estos momentos donde nosotros siempre nos comenzamos a pensar, ¿cómo puedo criar mis hijos, en mi caso mis hijas, fieles en un mundo que ha declarado, ¿verdad?, una guerra contra todo lo que nosotros creemos? Es una pregunta muy válida. Y déjame primero comenzar, valga la redundancia, validando la lucha que tienes como papá. Nunca en la historia ha sido, creo que yo, más difícil criar hijos cristianos. Digo, eso es relativo, ¿verdad? Pero es la época que nosotros vivimos. La realidad es que nuestros hijos enfrentan una avalancha de mensajes anticristianos que nosotros probablemente nunca enfrentamos. Eso sí, yo puedo dar testimonio de eso. Las redes sociales ridiculizan la fe. El entretenimiento que se ve en el día de hoy normaliza lo que la Biblia condena. La educación en el tiempo presente se presenta al cristianismo como algo muy antiguo e irrelevante. Así que estamos todos librando una batalla espiritual con armas que nuestros padres quizás nunca necesitaron. Pero aquí yo creo que está una verdad muy grande que debe anclar nuestra fe y nuestra estrategia. Primero, Dios es Padre y Él también vio a sus hijos rebelarse. Y no es para justificar, pero por lo menos nos debe dar un poco de aliento, ¿verdad? Si el Padre perfecto, en el ambiente perfecto del huerto del Edén, experimentó la rebelión de sus hijos, no nos podemos sorprender si nuestros hijos imperfectos en un mundo imperfecto también cuestionan en algún momento dado nuestra fe. La diferencia entonces no está en evitar la rebelión, sino está en cómo preparamos nuestro corazón y el de ellos, el de nuestros hijos, para que puedan navegar durante estos tiempos que son tan crisis, o desde tanta crisis, tanta dificultad. Y hay varias cosas que quizás pudiera sugerirte. Lo primero es que es bien importante que entiendas que no se trata de aislar a nuestros hijos del mundo, pero sí podemos vacunar a nuestros hijos en contra del mundo. Si tratamos de aislarlos únicamente, lo que creamos son cristianos de invernadero, cristianos que se marchitan al primer contacto con la adversidad. Pero cuando los vacunamos, yo creo que lo que preparamos son guerreros espirituales que saben no solo sobrevivir, sino prosperar dentro de lo que es el territorio enemigo. ¿Cómo se ve esto prácticamente en nuestra vida? Bueno, significa que tenemos que exponer a nuestros hijos a las ideas a las que ellos van a enfrentar, pero dentro del contexto seguro de nuestro hogar, donde pueden procesar esas ideas con sabiduría bíblica. En nuestro hogar, nosotros somos los que hacemos las preguntas difíciles. Cuando miramos un poco de televisión y observamos algo que no nos parece correcto, le explicamos a nuestras hijas, le mostramos, esto es lo que esta gente dice, pero no es lo correcto. Es mejor que nuestros hijos escuchen las preguntas difíciles primero en nuestro hogar, donde existe el verdadero amor, sabiduría, en vez de esperar a que las reciban en un salón de la universidad, donde lo que hay es una hostilidad increíble y una agenda en contra de los valores cristianos. En Deuteronomio capítulo 6 hay unos versos muy interesantes donde se nos dan unas instrucciones muy poderosas. El Señor escribió y dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y dice que la tenemos que repetir a nuestros hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esto no es sobre devocionales formales únicamente, estos tiempos de oración familiar, que es el altar familiar, que debemos tener también, sino esto se trata de integrar la fe en cada aspecto de nuestra vida cotidiana. Yo creo que tus hijos y los míos necesitan ver nuestra fe funcionando en tiempo real, no solo funcionando los domingos. Ellos necesitan vernos orando por las cuentas cuando el dinero es corto,
confiando en Dios cuando el diagnóstico médico es malo, perdonando cuando alguien nos traiciona, siendo honestos cuando nos cuesta dinero. Los hijos no aprenden fe únicamente desde los sermones perfectos. La aprenden desde los testimonios de gente imperfecta como tú y como yo, pero auténticos en medio de las batallas. También tenemos que saber que los hijos fieles no nacen de padres perfectos, nacen de padres auténticos, transparentes, padres que luchan y que batallan y que les muestran cómo vencer. Es bien importante que dejes también de pretender que tenemos todas las respuestas, y es importante comenzar a modelar cómo buscamos las respuestas en las palabras de Dios. Cuando tú no sepas algo, es mejor decir no sé, pero debes decirle, pero vamos a buscar la palabra del Señor. Cuando cometemos errores, pide perdón y muestra cómo el Evangelio restaura unas relaciones rotas. Nuestros hijos pueden detectar hipocresía a decenas de millas de distancia. Yo creo que nuestros hijos prefieren unos padres que luchan genuinamente con su fe sobre uno que pretende simplemente tener o presentar que no tiene luchas o que no tiene batallas. Así que deja que ellos vean tu fe siendo probada y saliendo victoriosa. Eso construye más confianza que 1000 sermones sobre una fe teórica. Lo otro que yo quiero mencionarte es que debes crear en tu hogar un ambiente donde se pueda preguntar cualquier cosa, pero donde siempre vayamos a la Biblia y que dejemos saber que la Biblia, la palabra de Dios, tiene la palabra final. La curiosidad reprimida de un joven se convierte en una rebelión que explota eventualmente. Si tus hijos se sienten que no pueden expresar dudas en la casa, las van a expresar afuera, donde las respuestas que van a encontrar son o podrían ser respuestas destructivas. Así que tenemos que enseñarle a pensar bíblicamente sobre todo, y no solo sobre temas espirituales, sino que debemos enseñarle cosas que, ¿verdad? Como, por ejemplo, cómo piensa un cristiano sobre el dinero. Tenemos que enseñarles sobre las relaciones, sobre el entretenimiento, sobre lo que es la carrera, la vocación de cada uno de nosotros, sobre la política. Si no les enseñas a aplicar la Biblia a todos estos temas, el mundo les va a tratar de enseñar a aplicar los valores que el mundo quiere enseñar. También te tengo que decir en el día de hoy que modeles una fe que valga la pena imitar. Los hijos no heredan automáticamente la fe de nuestros padres o de los padres, sino que heredan la versión de la fe que ellos ven que los padres han vivido. Si ven una fe que produce gozo en medio de las pruebas, generosidad en medio de la escasez y paz en medio del caos, ellos también querrán esa fe. Si ven una fe que produce amargura, legalismo y miedo, rechazarán esa versión de la fe. Finalmente, bien importante que tú y yo recordemos que nuestro trabajo no es garantizar que nunca se alejen. Nuestro trabajo es garantizar que siempre sepan el camino de regreso a la casa. Algunos hijos necesitan a veces perderse, lamentablemente, para encontrarse. Solo nuestro amor incondicional y la fidelidad constante puede ser ese faro que los guíe y que los dirija de regreso cuando ellos estén listos. Y quizás te puedo dar una verdad final. Puedes hacer todo correctamente y aún así ver a tu hijo alejarse, pero oye bien, temporalmente. Pero también puedes hacer todo incorrectamente y ver la gracia de Dios rescatar a tus hijos a pesar de tus errores. Al final, criar hijos fieles es una combinación de fidelidad humana y de gracia divina. Y yo creo que siempre la gracia de Dios es más que suficiente.